a la familia Martínez de Hoz, que luego fueron, o sea, descendientes del orejón que estuvo de ministro de Economía en los milicos, porque no se olviden que el golpe militar no fue nacionalista, fue un falso nacionalismo pagado por la CIA, porque la economía la manejó el liberalismo. Hace muy poco se cumplió un nuevo aniversario del último golpe militar en Argentina. El 24 de marzo de 1976, la junta militar encabezada por el entonces teniente general Jorge Rafael Videla tomó el poder por la fuerza al destituir al gobierno democrático de Isabel Perón. Generalmente, cuando se cuenta la historia de estos oscuros años para nuestro país, se hace poco hincapié en cuál era el contexto internacional por el cual estábamos pasando y por qué es que se daban situaciones similares a la nuestra en el resto de los países de la región. En el siguiente video voy a contar cuál era la razón de ser de las dictaduras militares en Sudamérica, por qué es que Estados Unidos las apoyaba y promovía y cuál era el objetivo atrás de todo esto. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, que unió entre otros países a Estados Unidos, la Unión Soviética y Reino Unido contra Hitler, en 1945 se estableció un periodo que se denominó Guerra Fría. Después de los horrores y destrozos que dejó la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en un conflicto político, económico, social e ideológico que se extendió hasta 1991, cuando el muro de Berlín finalmente fue destruido. Se llamó Guerra Fría porque fue una guerra indirecta de carácter ideológico y propagandístico que buscaba influir a otros países, bajo el sistema capitalista liberal liderado por Estados Unidos o comunista liderado por la Unión Soviética. Mientras este último financiaba y respaldaba gobiernos comunistas en Europa del Este y parte de Oriente, Estados Unidos hacía lo propio financiando y promoviendo dictaduras militares en Latinoamérica bajo el sistema capitalista liberal conocido como neoliberalismo. Es este punto en donde me quiero explayar y lo voy a tratar a continuación. El gran documental chileno Chicago Boys, estrenado en 2015, explica cómo se llevó a cabo el primer golpe de estado en la región al presidente democrático Salvador Allende en el país vecino de Chile. El trasfondo de la dictadura militar encabezada por Pinochet tuvo como objetivo instaurar el sistema económico liberal de la Universidad de Chicago. Pero vamos desde el principio. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos se preocupó por el destino político y económico de lo que ellos creen que es su patio trasero, que sería Sudamérica. Con esto en la cabeza, invierten entre el año 1953 y 1956 $12 millones para extender su influencia en las universidades de nuestra región. Es así que en 1955 la famosa Universidad Católica de Chile firma un convenio con la Universidad de Chicago. El convenio tenía contemplado un sistema de posgrado donde los egresados viajaban a Chicago a estudiar economía en aquel momento llamada monetarista y posteriormente neoliberal. Uno de los profesores más famosos y destacados de la época en materia económica era Milton Friedman. Este docente, que hasta tuvo su serie de televisión para divulgar sus políticas de libre mercado, fue fundamental en la formación de estos estudiantes que al regresar a su país fueron los ideólogos del sistema económico que se implantó en la dictadura. Las enseñanzas de Friedman consistían fundamentalmente en la implementación de una economía de libre mercado, caracterizada principalmente por drásticas reducciones del gasto público, recortes en salud, educación y jubilaciones, recortes de subsidios para programas sociales, privatización de las empresas estatales, desregular los precios, quitarle los impuestos a los productos extranjeros y fomentar inversión extranjera. Esta política también se la conoce como tratamiento de shock o terapia de choque, que si bien en teoría promete a la larga un acomodamiento, entre comillas, de la economía, en el camino produce muchísimo dolor a nivel popular. Mucha gente se queda sin trabajo, aumenta la desigualdad, se reduce la cobertura médica y la educación y mucha más gente cae en la pobreza. El estado de bienestar se reduce de forma drástica. Básicamente es un paquete de medidas antipopulares y de paso cañazo también es un negocio para empresas privadas extranjeras que se quieran meter en el juego, a que con nulo riesgo van a tener ganancias extraordinarias o van a quedarse con recursos naturales valiosos como el cobre, en el caso de Chile, a bajo precio dada la crisis.
Una vez consumado el golpe de Estado, orquestado por la Junta Militar encabezada por Pinochet, se designó a un grupo de estudiantes chilenos graduados de la Universidad de Chicago a que se hagan cargo de la economía del país. El panorama económico, que de por sí era complicado, empeoró aún más con el tratamiento de shock. Además, la dictadura militar se encargó de violentar y desaparecer a las personas que se oponían a todo este proceso de no democracia, seguido de un ajuste brutal. También pasó que al no tener oposición política, se impulsó una reforma laboral concretada en 1979 que giró en torno a limitar y fragmentar la sindicalización de los empleados y a una mayor flexibilización del mercado de trabajo, con contratos basura en desmedro de las condiciones laborales del trabajador. De esta forma queda demostrado que la doctrina de shock no solo tiene una supuesta función de ordenamiento económico mediante un fuerte ajuste, con promesas de crecimiento a futuro, sino que por detrás también se busca una reforma que favorezca a los capitales privados más concentrados de la economía. Leyes que regulaban derechos a favor de la clase trabajadora ahora eran descartadas con la excusa de la crisis. También en esta época se aumentó drásticamente el endeudamiento externo, lo que hizo que para mantener este sistema económico se tuvo que recurrir a un préstamo parasitario del FMI, organismo que de base tiene muchas de las políticas de la Escuela de Chicago, que casualmente Milton Friedman es uno de los fundadores. Y bueno, y si quedaba alguna duda, Milton Friedman en persona se reunió con el dictador Pinochet en Chile, al cual fue invitado en un contexto de conferencias económicas en 1975. Les recomiendo nuevamente que vean el documental Chicago Boys, que aborda parte de lo que les cuento acá. Está para ver online y les dejo el link en la descripción. Ya vimos cómo Chile se transforma en la primer sucursal, vamos a decirle, del neoliberalismo en Sudamérica. Después a esto se le sumó la dictadura en nuestro país con un plan económico similar, y lo mismo sucedió en Paraguay, Bolivia, Uruguay y Perú, entre otros. Como dije en la intro, se hace poco hincapié de parte de los medios de comunicación a la situación regional de dictaduras militares que estábamos viviendo, y eso ayuda también al relato negacionista de este periodo oscuro de nuestra historia. También esto se da en países vecinos, no es solamente un fenómeno local. Más concretamente, los medios de comunicación nunca hablan del conocidísimo Plan Cóndor. El Plan Cóndor, también conocido como Operación Cóndor, fue un plan de coordinación estratégica a nivel región que promovía mediante el financiamiento y apoyo logístico dictaduras militares con el objetivo de destruir a los movimientos políticos de izquierda y garantizar beneficios crecientes a los sectores más conservadores y con mayores recursos materiales. Por eso es que la dictadura a nivel argentina fue apoyada por la Iglesia Católica, los medios de comunicación como Clarín, que se adueñó de papel prensa para convertirse en el diario con más tirada del país, y también el empresariado local e internacional, que vio la oportunidad para licuar sus deudas privadas y pasarlas como deuda pública. Estatizar la deuda, como se dice. Entre las empresas que se beneficiaron con esto están las del grupo Macri, las empresas de la familia del expresidente. Por eso es cuando fue presidente intentó autoperdonarse la deuda del Correo Argentino. Nueva era, viejas mañas. Por eso es que se habla de una dictadura cívico-militar. Sin la complicidad de estos sectores civiles no hubiese podido llevarse a cabo con eficacia. Por ejemplo, los directivos de la azucarera Ledesma, marca muy conocida de azúcar, proveyeron a los militares vehículos para que puedan ir a secuestrar personas en Jujuy. Esta orquestación de dictaduras militares regionales fueron ideadas por Henry Kissinger. Kissinger era el titular del Departamento de Estado de la Casa Blanca en Estados Unidos. El Departamento de Estado es similar a lo que sería un Ministerio de Relaciones Exteriores en otros países. Bajo la doctrina de seguridad nacional, como así se la llamó, buscaba que las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos tengan como única misión garantizar el orden interno, entre comillas, que contemplaba perseguir, censurar, torturar y matar a movimientos que, dentro de cada país,
pudieran favorecer o apoyar ideologías de izquierda en el contexto de la Guerra Fría, así sea violando sistemáticamente los derechos humanos y desapareciendo personas sin un poder judicial que juzgue estas acciones. Además se sabe que han desaparecido gente que simplemente conocía a algún militante de izquierda o tenía este contacto dentro de su agenda. Esto ya era simple motivo para torturarlo o hacerlo desaparecer. Un horror similar se ve en el documental The Act of Killing, que muestra la impunidad actual de grupos militares y paramilitares que llevaban a cabo esta misma tarea en las lejanas tierras de Indonesia. Recomiendo muchísimo este documental también, ya que lo he nombrado en uno de mis primeros videos. También, ya que estoy, les recomiendo la película argentina Plata Dulce, protagonizada por Federico Lupi. Esta película, que es una comedia dramática, recorre este proceso de capitalismo liberal que se dio en el país por aquellos años, pero todo desde un enfoque familiar y cotidiano. La volví a ver hace un par de años y resiste al paso del tiempo. Tiene varias sutilezas de lo que sería el estereotipo de las frases neoliberales como "estamos entrando al mundo", o "luchemos por una economía libre", o "viva la libertad carajo". ¡Zurdos hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad carajo! La verdad que hay que reconocerle a los liberales y o libertarios cómo se las ingeniaron para meter la palabra libertad a un discurso completamente voraz y desquiciado que en la práctica, más que libertad, es un sometimiento abierto de las clases dominantes y el empresariado con más capital por sobre las clases populares y desfavorecidas que no cuentan con los mismos recursos. Este uso de la palabra libertad también la usó el ministro de Economía de la dictadura militar, Martínez de Hoz, en este famoso anuncio que trajo problemas económicos aún peores de los que ya había, además de endeudarse con el FMI porque el Estado estaba completamente desfinanciado y el país sin industria. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias. Cuando se acerca la fecha del 24 de marzo, empieza en internet una ola de negacionismo, no solo canallesco, sino también sumamente infundado y mentiroso. Se dice no fueron 30.000, a pesar de que ya en la actualidad existen documentos oficiales y desclasificados de la época de Henry Kissinger, donde los militares ya confirmaban 22.000 muertos desaparecidos ya para 1978 y todavía faltaban 5 años más para que la dictadura se termine. Esto que digo inclusive salió en el diario La Nación, medio que no se lo puede acusar de ser progre justamente. También existe un hilo de Twitter del científico del CONICET, Julián Sicari, que explica que la cifra 30.000 desaparecidos sigue siendo una cifra conservadora, que podrían ser todavía muchos más. Él recalca que hubo cerca de 500 centros de tortura y desaparición, que con tan solo, entre comillas, los militares maten 60 personas en cada uno de ellos, se llega fácilmente a la cifra de 30.000. También es bueno recordar que las atrocidades que se hicieron en nuestra región, comandadas por la Casa Blanca, fue para instalar un sistema económico a como dé lugar, un sistema económico que finalmente es el que convive con nosotros ahora. Está bien, con el tiempo y sobre todo con la vuelta de la democracia se pudieron recuperar muchos derechos que nos habían sido arrebatados, pero no hay que olvidar que el motivo principal fue ese. Estados Unidos buscaba que los países latinos estén controlados militarmente para mantener a la gente afuera de la movilización política y que al mismo tiempo esto no amenace su poder. Lo que ellos temen hasta el día de hoy es nuestro crecimiento y nuestra independencia. Lo que no quieren ellos es perder poder, por eso son capaces de promover dictaduras con tal de no salir de su posición dominante. Que los medios de comunicación no hablen de esto siempre que se acerca un nuevo 24 de marzo, explica muy bien por qué en el Vox Populi de la gente todo esto queda sin decirse. Es más, toda esta info que está respaldada con documentos oficiales de la Casa Blanca que fueron desclasificados, siguen siendo negados por los negacionistas de siempre, sumando ahora, lamentablemente, a nuevas generaciones.
Si te gustó el video, dale like, compartilo con algún amigo, comentame abajo qué pensás acerca del Plan Cóndor, si lo tenías presente, si era algo que te pasaba medio por el costado. Bueno, gracias a la gente que se viene sumando, nos vemos la próxima. Chau.